Saludos amigos, amigas, alumnos y alumnas. Es un gusto compartir con ustedes a continuación el contenido que corresponde a la lección 4 de la unidad 1 de la asignatura Estudios Sociales y Cívica de sexto grado. Decirles que los contenidos que se están retomando y sobre los cuales les estoy orientando son los que están sugeridos en el programa de estudio autorizado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Y el material con el que les estoy orientando además es el libro de texto que pueden perfectamente descargar ustedes en la dirección Educación en Línea, colección Cipotes y Cipotas. Dicho lo anteriormente, vamos a iniciar. La unidad 1 se llama El continente donde vivimos. La lección 4 se titula La tierra nos mueve. Vamos a iniciar con las actividades de exploración. Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas. La historia de El Salvador demuestra que diferentes lugares han sufrido en forma catastrófica los efectos de por lo menos 60 terremotos, de los cuales 5 de ellos han ocasionado severos daños en la cordillera del Bálsamo. Entre estos destacan el de julio de 1774, el de febrero de 1798, el de junio de 1847, el de diciembre de 1857, el de octubre de 1986, el del 13 de enero de 2001 y el del 13 de febrero de 2001. A partir de esta información vamos a responder las siguientes preguntas. Literal A. ¿Por qué crees que en nuestro país ocurren los terremotos? Bueno, por la ubicación geográfica que tiene nuestro territorio. Siguiente pregunta. ¿Cómo se debe de actuar durante un terremoto? Básicamente debemos actuar con tranquilidad y cuidado. Literal C. ¿Qué medidas deben tomarse después de un fenómeno como este? Mantener la calma y atender las indicaciones de las instituciones de seguridad y prevención. Vamos con las actividades de construcción. ¿Cómo ocurre el fenómeno de sismicidad? La superficie de los continentes está dividida en placas tectónicas que hacen contacto unas con otras y están distribuidas como un rompecabezas de 8 piezas grandes y otras menores, que encajan unas con otras provocando cambios geológicos. Las uniones de estas piezas se manifiestan como fallas, cordilleras y profundos cañones. Las placas están en movimiento constante empujándose unas con otras. La placa sobre la que se encuentra Centroamérica es pequeña y se denomina placa del Caribe. En cambio, la placa sobre la que se encuentra el Océano Pacífico es muy grande y está acompañada de otra más pequeña conocida con el nombre de placa de Cocos. El movimiento entre la placa de Cocos y la del Caribe origina enormes deformaciones que, siendo violentas, producen vibraciones muy grandes y son también causa de terremotos. Aquí podemos observar un mapa mundi en el cual se pueden detallar las placas más importantes que se combinan y se mueven constantemente, dando lugar a las vibraciones. Y también son causa de terremotos. Continuamos. Todo sismo tiene un punto de inicio o hipocentro y una zona superficial donde se hace sentir el movimiento y se genera el mayor impacto, que se conoce como epicentro. Para medir la magnitud, la intensidad del epicentro e hipocentro de un terremoto se utilizan los sismógrafos, a cuya gráfica se les llama sismogramas. La escala de magnitudes más conocida a nivel internacional es la de Richter y mide la cantidad de energía liberada en el hipocentro. La escala de Mercalli, por su parte, mide la intensidad a nivel del daño sobre la superficie terrestre. Los fenómenos naturales como los terremotos son impredecibles e inevitables, pero el daño que estos ocasionan podría disminuir si fomentáramos una cultura de prevención y fuéramos más respetuosos con el medio ambiente. Los efectos más comunes provocados por los eventos sísmicos en América son los siguientes. La destrucción de viviendas es el efecto de mayor impacto con un alto costo social para la población. La destrucción de infraestructura como carreteras, acueductos, tendido eléctrico y redes de telefonía. Los diversos daños al suelo, con lo cual el paisaje natural es afectado y muchas veces transformado, sobre todo en superficies porosas o fracturadas. Esto provoca aludes y con ello pérdida de suelo, flora y fauna. Ante un terremoto es recomendable atender las siguientes indicaciones: mantener la calma, buscar un lugar seguro libre de objetos que pueda golpearnos la cabeza,
movilizarse de un lugar a otro sin correr, valorar que todas las personas estén en un lugar seguro y auxiliar a quienes lo necesitan. Continuamos con el movimiento de la Tierra. El relieve del terreno se forma a causa de ciertas fuerzas que actúan en la corteza terrestre. Estas fuerzas son llamadas orogénicas. Las capas de la Tierra tienden a plegarse, es decir, ponerse una sobre otra, o arrugarse, choques, y provocan el fenómeno de los sismos. Esa misma función cumplen los volcanes y los terremotos. Acomodar la corteza que de manera constante se mueve bajo nosotros, aunque no lo percibamos. A todas esas sacudidas que se dan en varios puntos del planeta se les conoce como terremotos o sismos. La zona de los Andes en América es una de las más activas, puesto que la mayor parte de las montañas son jóvenes y están en proceso de estabilización. Cuando un terremoto se produce en la superficie marina, ocasiona un tsunami, el cual trae consigo enormes olas que causan desastres en las zonas costeras. Y aquí podemos observar en esta imagen el volcán Osorno en Chile. Luego se nos sugiere y se nos pide realizar las siguientes actividades. Dibuja en tu cuaderno de estudios sociales el mapa de América y señala en él las zonas sísmicas principales. Y precisamente eso es lo que ahorita les voy a compartir. Aquí tenemos en América las principales zonas sísmicas se encuentran dentro del cinturón de fuego del Pacífico, que es el área de mayor actividad sísmica y volcánica del planeta. Esta área abarca los siguientes países. Aquí podemos ver el mapa de América. Tenemos señalados los lugares de mayor riesgo, de riesgo muy alto, de alto riesgo, de peligrosidad moderada y de baja peligrosidad, que es la zona blanca. La zona verde es peligrosidad moderada. Y luego lo que tenemos como zona anaranjada, zona roja y zona más oscura es un riesgo muy alto de que pueda generarse un terremoto. En este caso, las áreas o los países donde hay mayor probabilidad de actividad sísmica en América son Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos, Canadá. Y los principales volcanes que se encuentran en América Latina son Colima en México, Santiaguito en Guatemala, De Fuego en Guatemala, Popocatepec en México, Masaya en Nicaragua, Nevado del Ruiz en Colombia, Cotopaxi en Ecuador y Tungurahua en Ecuador. De acuerdo, continuamos entonces con la siguiente actividad. Los volcanes. Es necesario recordar que el relieve se refiere a todas las formas naturales que existen sobre la corteza de la Tierra, pero entre ellas destacan por su impacto sobre el entorno y las poblaciones que viven a su alrededor los volcanes. Los volcanes son grietas de la corteza terrestre por las cuales salen gases, lava, vapor de agua y cenizas cuando entran en actividad. Las partes de un volcán son el foco volcánico, allí se encuentra la roca fundida, la chimenea, abertura por donde el volcán expulsa materiales diversos, el cráter es la terminación de la chimenea, el cono volcánico o montaña que rodea el cráter. En nuestro planeta Tierra hay dos grandes zonas volcánicas, una línea que pasa por las Antillas y el área del Mediterráneo, y la segunda zona que corresponde al llamado cinturón de fuego del Pacífico, del cual es parte casi toda América. A El Salvador se le conoce como el Valle de las Hamacas por la frecuencia de los movimientos sísmicos que experimenta. Vamos entonces con nuestro mundo. Como consecuencia de las torrenciales lluvias, un río cercano al centro escolar está a punto de desbordarse y han ocurrido deslaves en las faldas de un cerro cercano que han arrastrado plantas y grandes cantidades de tierra. La comunidad educativa está preocupada porque hay vidas en riesgo. ¿Qué acciones deben tomar las personas de este lugar? Bueno, evacuar inmediatamente. ¿Qué deben hacer los pobladores para evitar situaciones de riesgo como esta? Evitar construir viviendas en lugares de riesgo. La prevención evita que ocurran desastres mayores. Continuamos con las postales de viaje. Las ruinas de San Agustín. Las ruinas de San Agustín se encuentran a 10 horas de Bogotá, al suroeste de Colombia. En este lugar se han encontrado centenares de esculturas monolíticas, las cuales fueron talladas con tobas volcánicas, algunas con más de 4 metros de altura y con varias toneladas de peso, pertenecientes a una misteriosa cultura preincaica, tanto así que el nombre real de esta se desconoce.
En el taller de experiencia se nos sugiere una actividad para fomentar la cultura de prevención. Continuamos con las actividades de evaluación. En tu cuaderno de estudios sociales responde, literal A, ¿cómo se originan los sismos? Es un rompimiento repentino de las rocas en el interior de la Tierra. Esta liberación repentina de energía se propaga en forma de ondas que provocan el movimiento del terreno. Literal B, ¿cuál es la diferencia entre hipocentro y epicentro? La diferencia es que hipocentro es dentro de la corteza terrestre y epicentro es sobre la corteza terrestre. Literal B, ¿qué consecuencias traen consigo los terremotos? Muertes y destrucción. Literal C, ¿qué acciones deben tomarse ante un caso de sismo? Bueno, mantener la calma y resguardarse en un lugar seguro. Elabora un dibujo de tu aula y señala en él cuáles son los lugares seguros y cuáles los inseguros. Bien, ahí les queda esa actividad para que ustedes puedan personalizarla de acuerdo a la realidad de su centro escolar y más específicamente de su salón de clases. Luego vienen los aspectos más importantes que hemos aprendido en esta lección 4 para que se puedan considerar y los puedan anotar en su cuaderno de estudios sociales. Así es que de esta manera, amigos y amigas, estaríamos completando las actividades que corresponden a la lección 4 de la asignatura Estudios Sociales y Cívica para sexto grado. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias. Bendiciones a todos y todas.